Buenos Mi querida días. Luisa, te mando un besito. Gracias, mi querido Sol, mi queridísima Bombón. Efectivamente, zapatos de cuero de piel de culebra, dicen por ahí. Pero ojo, son solo imitación. Yo respeto mucho la vida de los animales, pero claro, ya se asustaron por ahí algunos que me deben un dinero y entonces dicen, llegó Luisa y viene a cobrar ese dinero. Prepárense. Gracias por habernos acompañado en el Despertar de la Noticia. Lo que viene es la noticia primera emisión. Efectivamente, y arrancamos con esta información muy importante. El tercero más buscado de la provincia de Esmeraldas fue capturado por agentes del bloque de búsqueda. Está acusado de ser el presunto responsable de un triple asesinato ocurrido en el año 2012. Tenemos los detalles, presten mucha atención. El hecho de sangre se habría registrado cuando disfrutaban de una reunión familiar. Al calor de los tragos se acordaron supuestamente de rencillas del pasado y el hoy capturado aparentemente tomó un machete y atacó a 3 parientes, 2 hombres y una mujer, quienes por la gravedad de los cortes no lograron llegar a una casa de salud, murieron por las profundas heridas. Este hecho deja en la orfandad a 6 infantes que al parecer habían sido parte del hecho violento en el momento en que se habían dado los acontecimientos. Los hijos de los fallecidos fueron testigos del hecho. En el proceso acusaron a Gonzalo Mero Zeta como el responsable del triple crimen que causó conmoción en la parroquia de Majua, provincia de Esmeraldas, en marzo del 2012. Es un hecho que causó conmoción en la época en la provincia y a nivel nacional. ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Por 7 años logró permanecer en la clandestinidad. Luego del hecho de sangre huyó y según los seguimientos e investigaciones se movía cada cierto tiempo. Habría recorrido toda la zona costera. Hace algunos meses regresó a Esmeraldas y se radicó en el norte de la provincia, en una zona rural alejada de todo movimiento. Se dedicaba íntegramente a actividades de orden de la agricultura o pesca, donde él podía pasar desapercibido. Sobre el hombre de 29 años de edad está vigente una boleta de captura por el presunto delito de asesinato. A pesar que se movía con cautela, incluso se registraba con nombres diferentes, la justicia lo atrapó dormido. Esta persona logra ocultarse en estos sectores de la misma provincia, en sectores de difícil acceso. Ahora solo le queda sentarse a escuchar la sentencia que le dicta el juez, informó Iván Casamen. 7 de la mañana con 2 minutos y se incorpora a la noticia primera emisión José Luis Arévalo, el sol de la noticia. José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Luisa, y amables televidentes, muy buenos días. Vamos a seguir con más información para contarles que detienen a un ciudadano de 39 años acusado de participar en varios casos de sicariato. El sospechoso, José Luis, fue detenido mientras caminaba por las calles José Mascote y 9 de octubre en pleno centro de Guayaquil. ¿Quieres ver lo que pasó? Por supuesto. Pónganle play en la nota. Lo conocen con el alias de Gordo Raúl y durante los últimos 5 años fue requerido por la justicia, vinculado al cometimiento de varios crímenes hasta que finalmente fue detenido mediante tarea ejecutada por uniformados de la unidad de la SICPROVA. A Raúl Clemente HB, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana de 39 años de edad. De los últimos 3 crímenes en los cuales se lo acusa de haber participado de manera directa, en 2 de ellos se logró emitir las respectivas boletas de captura. En 2 hechos violentos ocurridos el 1 de marzo del 2019 y el 4 de abril del mismo año. Estos 2 hechos violentos perpetrados tanto en la jurisdicción del distrito Durán acabaron con la vida de 2 ciudadanos bajo la misma modalidad, utilizando una motocicleta acompañado de otro sujeto. De acuerdo con los datos policiales, estos hechos criminales fueron ejecutados personalmente por la persona hoy detenida y todo sería parte de una disputa por territorios en la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Él estaría actuando por su propia cuenta en virtud de que se encontraría inmerso en actividades de microtráfico y por ende quería asegurar su presencia en el territorio. Informó José Morales. Y mucha atención, no subirá el IVA. Así lo señaló en cadena nacional el presidente Lenín Moreno, quien anunció además la liberación del precio de la gasolina extra y diésel. Asimismo, dio a conocer que se eliminan el anticipo del impuesto a la renta y los impuestos a la importación de bienes de tecnología, entre otros puntos.
Adriana Peralta aquí con más detalles. El presidente Lenín Moreno anunció al país las nuevas medidas económicas que contemplan ámbitos como el laboral, tributario, financiero y fiscal. Como primer punto, Moreno señaló: escúchenme bien, no subiremos el IVA, se mantendrá en el nivel actual del 12%. Y no solo eso, sino que bajaremos impuestos para ayudar a que la economía se dinamice. A quienes íbamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional es a los que más tienen. Aquellas empresas que perciben ingresos por más de $10 millones al año pagarán por 3 años una contribución especial que totaliza más de 300 millones. Que el país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel y a la gasolina extra. Por tanto, en el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. En ese sentido, para evitar perjuicios, se dijo que el bono se incrementa en $15 para beneficiar a 1.300.000 familias. A partir de ahora serán 1.300.000 familias, o sea, más de 5 millones de ecuatorianos en total los que serán apoyados. Además, indicó que para avanzar en la construcción de un país digital, por eso he decidido suprimir los impuestos a la importación de bienes de tecnología. enfatizó la intención de dinamizar la economía y el empleo. Los emprendedores me dicen que el anticipo al impuesto a la renta es un verdadero dolor de cabeza. Por eso he decidido eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Y como soporte para los emprendedores que utilizan autos o camionetas en sus negocios. He decidido igualmente bajar el impuesto a los vehículos de menos de $32.000. Asimismo, recordó otras medidas ejecutadas por el gobierno en el área laboral. Resaltó: los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Segundo, los empleados privados gozan de 15 días de vacaciones en un año. Por justicia, los empleados públicos, con excepción de la fuerza pública y los prestadores de servicios sociales, dejarán de tener 30 días y pasarán a los mismos 15 días del sector privado. Los trabajadores de las empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario. El paquete de reformas se enviará a la Asamblea. El Legislativo tiene 30 días para aprobarlo o negarlo. Así lo dictamina la ley. En el caso de reformas de carácter urgente, si no se obtienen los votos requeridos en este proceso, la propuesta del Ejecutivo entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Informó Adriana Peralta. Las decisiones que tomamos. 7 de la mañana con 7 minutos y precisamente José Luis y amables televidentes, para analizar el alcance de estas reformas tributarias y laboral, hemos invitado esta mañana al economista Fidel Márquez. Con él estaremos haciendo el respectivo análisis de estas importantes reformas en lo económico y en lo laboral. Muy bien, no se pueden perder esta importantísima entrevista al volver aquí en la noticia Primera Emisión. Ya regresamos. El precio del diésel y de la gasolina extra ya no tendrán subsidio por parte del Estado ecuatoriano. El anuncio fue hecho anoche en cadena nacional de radio y televisión por el presidente de la República, Lenín Moreno, como parte de las reformas tributaria y laboral que remitirán a la Asamblea. Para el análisis nos acompaña el economista Fidel Márquez. Qué gusto, buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa. Fidel, ¿cuáles van a ser las repercusiones en el caso específico de esta primera medida a la que he hecho referencia, la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina extra? Sí, bueno, Luisa, en primer lugar, lo primero que tenemos que decir que al fin un gobierno tome esa medida. Porque desde cuando estamos planteando, y se está planteando en el país, de que hay que eliminar subsidios y que estos deben estar focalizados si se van a hacer, y que además tienen que ser por poco tiempo. Es decir, no puede ser un subsidio eterno. Y nos habíamos acostumbrado eternamente a tener subsidiados los combustibles, en este caso el diésel y la gasolina extra. ¿Qué puede ocurrir acá? Y es importante que empecemos a analizar esto. Por concepto de subsidio en diésel y gasolina extra,
teníamos anualmente 1.300 millones de dólares aproximadamente. Que ahora serán para el Estado y poder atender las necesidades urgentes del país. Que ahora no va a hacer falta que se gaste eso y por tanto ahí tenemos de entrada una disminución del déficit en 1.300 millones de dólares para el próximo año. No obstante, la eliminación de este subsidio, ya anoche mismo a través de las redes, y era el comentario general, seguramente con esto se dispararán los precios de los víveres o de los artículos de primera necesidad, porque automáticamente dicen, sube la gasolina, entonces se disparan los precios de consumo. Sí, a ver, aquí, ¿qué es lo que tenemos que entrar a analizar nosotros? Es verdad que al estar subsidiado el diésel y la gasolina extra, muchos medios de transportación, es decir, los transportistas veían subsidiada su operación. ¿Qué ocurre? Ahora van a tener que sincerar su operación porque ya no van a tener ese subsidio estos señores de transporte. Y por supuesto que esto va a traer como consecuencia que se encarezca la transportación de personas, de víveres. Pero eso es un encarecimiento por una sola vez los precios, porque ya no va a ser constantemente la subida de precios que pudiéramos tener. Y además recordemos que nosotros estamos con prácticamente deflación. Por tanto, en la economía nacional, el efecto que pueda tener esta subida de precios no va a impactar tanto como en otras épocas cuando nosotros no estábamos en las condiciones en que estamos ahora. Dicho en otras palabras, esta medida en particular es buena, favorecerá a transparentar nuestras finanzas y economía. Totalmente de acuerdo con eso, pero además hay otra ventaja. Le quitamos el caldo de cultivo a los delincuentes del contrabando de diésel y gasolina extra a través de la frontera. Muy importante ese punto. Ahora, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, además de la eliminación y reducción de aranceles para maquinaria agrícola o industrial y también para materia prima, ¿de qué manera nos va a beneficiar? A ver, en primer lugar le va a permitir el flujo que necesitan los empresarios, que con el anticipo del impuesto a la renta, ese flujo se le veía disminuido para poder hacer las inversiones en incrementos de productividad, entre otras cosas para poder contrarrestar el incremento de precios en los combustibles. Entonces van a tener un flujo ahora que van a poderlos invertir en generar nuevos empleos o en generar condiciones de incremento de productividad del trabajo. Ahora, entonces quiere decir que con esta medida, que es positiva para el gran empresario, también para el mediano, para el pequeño empresario, en el caso particular de los grandes, aquellos que anualmente logran ganar o percibir más de 10 millones de dólares, el presidente de la República fue muy enfático al señalar que deberán dar una contribución por 3 años para poder atender con esta contribución que bordearía los 300 millones de dólares, temas de educación, temas de salud, temas de seguridad. Importante, de alguna manera se compensa. Yo creo que esto puede, y además hay que verlo como parte de un acuerdo nacional. ¿Cómo no? Y los empresarios deberían entenderlo de esa manera, que es el aporte que ellos tienen que hacer, que le está pidiendo el gobierno nacional, para que ellos poder seguir aportando a mantener un nivel de seguridad, un nivel de educación y un nivel de salud para satisfacer las necesidades y además eliminar subsidios o eliminar gastos que tenía el gobierno nacional por esta vía, de no tener que desembolsar y no seguir en el déficit que tenía el gobierno, sino a partir de un aporte con un acuerdo que se logre con los empresarios, que van a tener otras ventajas. La eliminación de aranceles por un lado, eliminación del impuesto del anticipo al impuesto a la renta, y en algunos casos disminución del impuesto a la salida de divisas. Recordemos que para algún caso específico también se tomó esa medida. Ahora, hay quienes cuestionan el que por muchos años o por décadas el Estado de una u otra manera haya sido un Estado paternalista, de allí la importancia de las medidas que fueron anunciadas ayer. Sin embargo, parece que en lo que concierne al tema del bono a determinados estamentos, los más pobres de la sociedad, aquí no está contemplado aquello, puesto que de 1 millón de familias que recibían determinado aporte o ayuda del Estado, ahora van a ser 1.300.000 familias. ¿Hasta dónde esto es conveniente, mantener este tipo de apoyo a estos sectores preteridos? Si eliminamos
el subsidio al diésel, una manera de focalizar subsidio para aquellas personas con menores posibilidades adquisitivas puedan un poco contrarrestar el incremento que va a haber en la subida de pasajes, por ejemplo, o el incremento que pueda haber en determinados precios por la eliminación del subsidio del diésel. Esto es una compensación. Bien. Y focalizado, porque no tiene por qué toda la población recibir ese subsidio. Es decir que hay ya los recursos, se van a obtener con la liberalización de los 1.300 millones que van a quedar libres en virtud de que se elimine el subsidio de la gasolina extra y al diésel. Sí, recordemos que es un incremento de $15. Claro. De lo que se está hablando. Entonces, ahí tenemos una compensación muy factible y yo creo que el gobierno aquí tomó una medida no trillada. Y eso es lo importante, porque si seguíamos haciendo lo mismo de siempre, íbamos a tener el mismo resultado que ya sabemos cuál es. ¿Cómo ha visto Fidel Márquez el hecho de que no se eleve el IVA, como había la expectativa de que podría subir 2 a 3 puntos? Se mantendrá en el 12%. ¿Esto es positivo, es favorable o debió tomarse la medida de incrementarlo? Yo creo que es muy positivo, buscó otros criterios, se fue del camino que todo el mundo esperaba, que era subir el IVA porque es más fácil para el flujo, dadas las características del IVA, pero eso es un impuesto que a la larga se contrapone al desarrollo del país, al crecimiento económico, porque trae como consecuencia una mayor contracción de demanda y por tanto disminución de consumo. ¿Qué más hay o se esperaba mucho más tal vez de la reducción del gasto público, del gasto fiscal? No solamente vía eliminación de subsidios, sino, ¿por qué no?, reducción de la burocracia o deshacerse el Estado de aquellas empresas improductivas. De aquello no escuché nada. Yo creo que eso debería ser ya una segunda etapa y hay que hacerlo. Hay que disminuir también el gasto corriente del gobierno, llevarlo a niveles óptimos y en aquellos activos que tiene el gobierno debería buscar cómo crear empresas mixtas para la administración de estos activos o cómo se deshace de ellos si no le conviene como Estado tenerlos, para de esta vía lograr una mayor eficiencia en cuanto al uso de los recursos. No podemos seguir pensando en un Estado muy obeso, porque lo que necesitamos es un Estado eficiente, no grande. Aquello faltó y podría ser complementarias acciones o medidas en una segunda parte de reformas. Yo creo que deberían seguir profundizándose las reformas. El gobierno ha dado un paso importante. Tiene que seguir profundizando esta reforma y la próxima parte es lograr mayor eficiencia en el aparato estatal. Ahora, en el tema laboral también se envían reformas y se habla de que no habrá regresión de derechos, pero sí, a partir de contratación de nuevos empleados, nuevas formas de contratación. Como debe hacerse y como muchos especialistas en derecho laboral y laboralistas plantearon que era necesario que se hiciera de esa manera. El mundo de hoy es diferente. Hay distintas formas de organizaciones en la empresa, de organización institucional, que llevan a que se tengan que tener nuevas formas de contratación laboral. Tenemos que ir conjuntamente con el mundo. Recordemos nosotros que hoy el mundo va hacia una economía colaborativa, no tanto la economía como la veíamos nosotros de taller industrial. Ya es otra forma de organizar las empresas y por tanto tenemos que ir cambiando con eso. En resumen, ¿nos ayudarán a la ansiada reactivación de la economía del país estas medidas anunciadas por el Ejecutivo? Van en el camino de lograr eso. Van en muy buen camino y yo creo que el gobierno ha sido muy valiente con las medidas que ha tomado. Gracias por su presencia, Fidel. Gracias a usted. Amigos televidentes, hemos escuchado en el análisis económico a propósito del anuncio importante hecho por el Ejecutivo al economista Fidel Márquez, quien resume que el gobierno ha tenido la valentía de transparentar la economía, tomando decisiones importantes, sobre todo en lo que concierne a la eliminación del subsidio de combustibles, específicamente gasolina extra y diésel. Oiga, ¿y el gas para cuándo? A ver, yo creo que el gas todavía es un poco más sensible, pero tenemos que ir hacia eso también. Hay que ir a focalizar el subsidio del gas, hay que buscar los mecanismos adecuados y el gobierno debe estudiar eso para más adelante. A mi modo de ver, debe eliminarse también ese subsidio. Muchísimas gracias. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Cámaras de seguridad captan a 2 sujetos armados con una subametralladora y un revólver cuando asaltaron un local de venta de comidas. Muy bien, gracias amables televidentes por seguir en sintonía aquí en la noticia Primera Emisión, 7:24 de la mañana y nosotros vamos con más información.
Así es, queremos contarles que cámaras de seguridad registraron el instante en que dos sujetos con una subametralladora y un revólver asaltaron un local de venta de comidas en el suroeste de Guayaquil. Según el perjudicado, es el segundo robo que ha sufrido, por lo cual desde el jueves el negocio no ha sido abierto al público. Habían terminado la atención a las 22 horas, pero se quedaron celebrando el cumpleaños de un familiar. Y antes de la medianoche, dos sujetos destruyeron la fiesta. Uno bajó con una subametralladora, el otro bajó con una 38, era artesanal. No se muevan. Y nos quitaron, bueno, realmente en ese momento ya habíamos subido la mayor cantidad de dinero que habíamos hecho ese día. Cuando yo bajé, yo sí vi ese taxi estacionado ahí en la esquina de Carchi. Y luego, después ellos dieron vuelta en U, dieron como 4 vueltas. Sucedió el jueves pasado en este local de venta de comidas en las calles Bolivia y Carchi. Un negocio familiar que desde febrero abrió sus puertas con 4 cámaras de seguridad. Pero esta es la tercera vez que fue embestido. Dado que tenemos botón de pánico, pero igual no respondió rápido. ¿Cuánto tiempo llevó la policía? Aproximadamente en 15 minutos y fue un patrullero del UPC de Venezuela. Se llevaron $150 y 4 celulares. Nosotros tenemos desplegado varias estrategias. Dentro de ellas es el patrullaje focalizado a través de las unidades móviles comunitarias. Pero acá afirman los asaltos son un dolor de cabeza colectivo en algunos locales de las calles aledañas. A mí me robaron aquí en la esquina. Se me llevaron todo, mano. Reloj, todo, billetera. A ellos no les importa nada, ellos entran y quien caiga que tenga que caer. Incluso dijeron, si nos miran, te matamos. Atienden de miércoles a domingos, de 18 a 22 horas, pero desde el último asalto no se han atrevido a abrir. Piensan hacer otra inversión para instalar verjas o algo que les permita, al menos, sentirse más seguros. Porque más derechos humanos tienen los pillos que los que somos víctimas. Porque si uno se defiende, uno va preso y el pillo queda libre. Informó Jorge Escobar. Y queremos contarles que detienen a 2 presuntos implicados al robo de una fundación en Portoviejo, provincia de Manabí. Los detalles de inmediato aquí en el siguiente informe. El robo no duró ni 2 minutos, es lo que aseguran algunos de los testigos de este hecho. Todo ocurrió en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, en donde sujetos se encontraban al interior de una fundación. Los sospechosos interceptaron en el lugar a guardias de seguridad que custodiaban una fuerte cantidad de dinero. Con metralladora, a él le robaron una pistola, al guardia que está por ahí. Le quitaron la arma. Claro, y lo amenazaron con una ametralladora del otro. Según se llevaron la plata. ¿Cuántos estaban? 6. Que venían en moto, venían parchados los ojos, en son de que andaban enfermos, dice. Lograron escaparse. Se pudo conocer que los sujetos tenían armas de fuego y luego de someter a los guardias, huyeron rápidamente. Un asalto en una fundación, la Fundación Osvaldo Lor. En esos momentos la reacción de la Policía Nacional fue inmediata, ¿no? Se logró a estas personas un camión blindado de Tedcol que estaba obviamente llevando dinero para ingresarlo en la fundación. Llega a la fundación, en el interior se encontraban dos individuos armados que al esperarlos obviamente sacan sus armas y someten a los guardias de seguridad. La policía llegó al lugar de los hechos en donde empezó las investigaciones respectivas. Ya tienen los primeros resultados. La inmediata acción policial se logra ubicar a 2 individuos con 2 motocicletas que aparentemente participaron ya en este evento. Informó Julio César Saona. Muy bien, cuando son las 7:28 de la mañana es momento de salir de estudios, mi querida Luisa. Así es, y en esta oportunidad damos el paso a Adriana Méndez, guapísima como siempre en esta mañana, y entiendo que tiene un importante reporte, José Luis. Claro que sí, Adriana, entonces contigo y en la información de inmediato. ¿Quiénes son?
Buenos días, querida Luisa, amigos televidentes, José Luis. Hoy nos hemos trasladado hasta el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la urbanización Pájaro Azul, porque en este momento en vivo les presentamos información de último minuto. Un grupo de personas se ha reunido para exigir la construcción inmediata de un UPC en la zona, debido a los constantes robos que aquí se registran. Hablan de robos en moto, hablan de vehículos que pasan por la zona, les arranchan las carteras a las mujeres y además, lo más importante, las manosean, tocando sus partes íntimas. ¿Qué es lo que usted nos puede mencionar al respecto, caballero? Buenos días. Muy buenos días. En nombre de los moradores de la urbanización Pájaro Azul, estamos aquí un grupo de compañeros, todos vecinos del sector, que estamos demandando la construcción de una unidad de policía comunitaria. ¿Por qué? Porque estamos cansados, como usted lo ha dicho, de los constantes robos y atropellos de que hemos sido víctimas, y que lamentablemente ni las autoridades de policía ni los operadores de justicia le dan ninguna respuesta. Simplemente nos dejan con la denuncia y no se avanza para ningún lado. Muchas gracias, caballero. Usted también vive en ese sector desde hace muchos años y me mencionaba que los robos en moto ahora son constantes y también manosean a las mujeres. Así es, señorita periodista, muy amable. Cuéntanos. No sé si usted sea madre, pero el día que sea madre va a sentir el dolor del vejamen que sufren nuestros hijos en las escuelas, en la calle, porque la delincuencia ha crecido vertiginosamente. Delincuentes en moto, en carro, en tricimoto, realmente hay zozobra permanente. Yo pido y agradezco a este canal para que difundan y llegar a la ministra María Paula Romo, que conoce este sector, a la alcaldesa Cintia Viteri, que por favor, ¿dónde están los metropolitanos? ¿Dónde están el ejército? Pedimos un UPC y nosotros estamos dispuestos a trabajar en la construcción del UPC si así fuese necesario. Alto a la delincuencia, eso es lo que dicen los habitantes de este sector Pájaro Azul, porque demandan la construcción inmediata de un UPC, de una unidad de la policía, por favor, porque dicen que ya no soportan más, no saben cómo hacer al momento en el que se levantan. Dejan sus vehículos estacionados fuera de sus viviendas. A veces les ha tocado salir, compañeros, y ya no tienen la memoria de su vehículo. Les toca buscarla en otros lados y en ocasiones les venden la misma memoria de su vehículo a un costo mediano, pero tienen que comprar lo que les han robado. Esta es la situación que se vive en este punto de la ciudad. Repetimos, es la urbanización Pájaro Azul, contigua a Jardines de Esperanza, contigua a la cooperativa Juan Montalvo, y ellos dicen que estarán aquí hasta que reciban una respuesta de parte de las autoridades. Ya no soportan más constantes robos, asaltos, maltrato a las mujeres. Adelante en estudios, ustedes tienen más información. Muchísimas gracias, Adriana, por tu informe y esperemos que se solucione lo más pronto posible. Ahí está presentado el problema en la ciudad de la Pájaro Azul y vamos a ver la respuesta de las autoridades. Muchísimas gracias y más adelante, si así la información lo merita, estaremos en contacto contigo, mi querida Adri. Nosotros con más información. Así es, queremos contarles que un hombre fue asesinado y su amigo resultó herido en una zona rural de Babahoyo, provincia de Los Ríos. La policía investiga el móvil de este violento hecho. Lo trasladaron al Hospital Martín y Casa en Babahoyo, pero lamentablemente falleció. Óscar Proaño fue baleado cerca de su casa en el recinto La Uva de la parroquia La Unión. Él conversaba con un amigo. Según sus familiares, lo invitaron a salir. Cuando escuché 7 tiros, yo escuché la moto que vino de La Unión, pero vino así despacio, es una moto, una Pulsar de color negro. Entonces cuando vi la detonación, 7 tiros, boom, 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 y mi hermano me dice, Lucía, ñaña, ven que me dispararon, no me dejes morir. Cuando ya fui, el chico estaba sentado, el que está en el seguro, estaba sentado ahí, herido así mismo. El hombre de 26 años recibió al menos 3 impactos de bala, mientras su amigo se encuentra con pronóstico reservado. Yo cogí y vi a mi hermano bañadito en sangre y me dijo, ñaña, recuerda que siempre te voy a cuidar, no me dejes morir. Y he tomado el teléfono y he llamado a uno de mis hermanos y pedí auxilio cuando todo el pueblo se levantó. Personal de la DINASET se encuentra investigando el caso para determinar las posibles causas y detener a los autores que aparentemente se trasladaban en moto. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.
Muy bien, y seguimos con más información y les contamos que un hombre fue detenido luego aparentemente haber intentado abusar sexualmente a una mujer. La novedad, José Luis y amables televidentes, se produjo en el centro de Guayaquil. Llegó hasta un almacén de ropa, ubicado en un centro comercial de Guayaquil. Luego se dirigió hasta el vestidor para probarse varias prendas y acto seguido llamó a una de las trabajadoras. Al parecer, la intención del sujeto no era ser atendido, sino otra. Y ha estado probándose la ropa, las camisetas. Entonces lo que ha estado probando, si la chica le da la otra camisa, él se va a los pantalones y se coge sus genitales, haciéndole así ya erecta. Entonces automáticamente ella se ha asustado y... En ese momento la víctima alertó a los demás trabajadores de lo que estaba sucediendo. Minutos después, la policía detuvo al sujeto, quien atribuyó lo acontecido a la falta de un cinturón. A mí se me bajaron los pantalones. Mira, que ahorita se me están bajando los pantalones. Ella piensa que yo cogí la acosé sexualmente. Yo dije, discúlpeme por favor, que se me bajaron los pantalones. El muchacho manifiesta que él no sé qué le dio por hacerlo. El individuo será investigado por el delito de acoso sexual, penado hasta con 3 años de cárcel. Informó Jorge Salazar. Continúa la preocupación de Durán por la posible fuga de combustible. Decenas de habitantes de la cooperativa Los Helechos aseguran que el derrame se origina de los tanques de almacenamiento de una gasolinera ubicada en el sector. Incluso aseguran que existen peces muertos debido a que el combustible estaría conteniendo una parte del río. Contaminando, perdón, ese sería el término apropiado. Contaminando una parte del río. Para mermar la supuesta fuga, personal del Cuerpo de Bomberos acudió hasta el sitio y realizó una limpieza en las alcantarillas de aguas lluvias. En la parte de los helechos, cerca del estero, se ha suscitado este inconveniente que están peces en el lugar. Han comunicado a las autoridades, se ha reunido el COE cantonal y están realizando las acciones pertinentes para evitar inconvenientes. Muy bien, y en medio de un operativo de control antidrogas, los agentes de la policía y de la fiscalía acudieron hasta un domicilio situado en el cantón Daule, provincia del Guayas. Allí encontraron fundas en las cuales se dosifica la droga, pero no se halló el alcaloide. Arribaron hasta el sector de La Yolita, pleno centro del cantón Daule. Mediante llamadas realizadas a la línea 1-800 Drogas, se tenía conocimiento que al interior de dicho domicilio se estaban llevando a cabo actividades al margen de la ley. Las denuncias indican que este sitio es un sitio de expendio, acopio y distribución de sustancias sujetas a fiscalización. El fiscal hizo su ingreso respectivo junto a los uniformados de la Policía Nacional. Sin embargo, una rápida reacción por parte de los implicados habría cambiado el rumbo de las investigaciones. Al parecer, las personas al momento que llegamos al mismo han procedido a arrojar por medio del baño lo que es cannabis, lo que conocemos como marihuana, y así mismo encontramos una pipa de sustancia sujeta, igualmente varios pedacitos de papel y fundas de bolo, que son los típicos en los domicilios donde venden sustancias. Dentro del inmueble se encontró todo tipo de evidencias que sustentan las denuncias sobre un posible negocio con el microtráfico, pero les hizo falta lo fundamental, que era la sustancia sujeta a fiscalización. Al no haber hallado la cantidad suficiente para un proceso penal, continuamos con los operativos tendientes a controlar el tráfico de este tipo de sustancias. Por el momento no existen detenidos, continuaremos con los procedimientos de allanamientos en todo el sector de Daule. Informó José Morales. Casi media tonelada de droga incautó la policía antinarcóticos en las últimas horas en Guayaquil y Durán en 2 operativos. En uno de los allanamientos, los agentes encontraron 400 kilos de cocaína y detuvieron a 4 extranjeros. Veamos a continuación la nota.
Fueron varios meses de investigaciones que detectaron que en el cantón Durán, en la provincia de Guayas, personas no ecuatorianas ingresaban a varios domicilios en actitud sospechosa y al tener las respectivas órdenes de allanamientos, entraron y encontraron cientos de bloques de cocaína. Aquí fueron detenidos los 4 ciudadanos extranjeros y encontradas en el interior de cajas de cartón, listas para ser embaladas en productos de exportación, los 400 paquetes que contenían un peso aproximado de 400 kilos de clorhidrato de cocaína. Parte de esa agrupación narcodelictiva con nexos internacionales fue desarticulada. Ahora revisan el estatus migratorio de cada uno de ellos para conocer cuántas veces han ingresado al país para realizar ese negocio ilícito. Son 3 ciudadanos de origen colombiano y un ciudadano de origen hondureño. La ruta venía desde el norte del país, específicamente Tulcán, Imbabura, y llegaba hasta acá a la provincia del Guayas, para posteriormente utilizar el puerto de Guayaquil como plataforma y ser enviado hacia los países de destino. Posiblemente haya ido esta mercadería a Centroamérica. Asimismo, pero en otro operativo en un barrio del norte de Guayaquil, detuvieron a una ciudadana que en el interior de su vivienda, según la Policía Nacional, almacenaba 34 kilos de la misma droga. Las cuales serían utilizadas para ser comercializadas y distribuidas aquí en la ciudad de Guayaquil como parte de las actividades de microtráfico. Los aprendidos de estos casos fueron presentados ante los jueces y fiscales de turno en cada cantón y serán procesados en las próximas horas por el presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala, informó Charlie Pisa. Son las 7 de la mañana con 40 minutos y vamos a enlazarnos en esta oportunidad con Jorge Salazar, quien en el despertar de la noticia estuvo en un sector donde dio cuenta de una persona lamentablemente fallecida producto de un arrollamiento. Veamos qué pasa a esta hora de la mañana. Entiendo que se trataba, José Luis, de un hombre que intentaba arreglar el desperfecto del vehículo que conducía y vino otro por detrás, impacta con él y hace que el carro sobre el que él estaba reparando ruede y le pase por encima. Correcto, totalmente. Precisamente es un camión que se va contra este tanquero y lamentablemente por estar arreglando el tanquero que se había descompuesto, averiado, lastimosamente pierde la vida. Pero que sea Jorge el que nos cuente más detalles a propósito de este accidente que ocurre en la ciudad de Guayaquil. Así es, entiendo que ya se hizo el levantamiento del cadáver, o al menos en eso se encontraban las autoridades que llegaron hasta el sitio. Veamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Queridos televidentes, gracias por preferirnos. Una persona fallecida dejó como resultado una colisión entre 2 vehículos pesados. Esto en el kilómetro 7 de la vía perimetral, a la altura del distribuidor de tránsito que conecta con Vía a la Costa. Se trata del copiloto de un tanquero de agua potable, identificado como Carlos Rezabala Zambrano, de 64 años. De acuerdo a familiares de la víctima mortal, se dirigía a abastecerse de líquido vital hacia la toma de agua ubicada en el sector de Inmaconza. En este momento, los agentes de tránsito están realizando el respectivo levantamiento de cadáver para llevar el cuerpo hasta el laboratorio de criminalística y que inicien las investigaciones. Vamos a conversar en este momento con el oficial de la ATM encargado de este procedimiento para que nos comente acerca de las posibles causas de este siniestro. Conversamos con el caballero. Muy buenos días. ¿Usted conocía al fallecido? Sí, señor. ¿Qué se dice acerca de las circunstancias del accidente? ¿Cómo se produjo? Lo que pasa es que el carro se le ha apagado y se ha parqueado y el tráiler han estado arreglando y ha venido y no se ha dado cuenta y se ha ido encima. Mi viejo se ha bajado a poner el cono y el tráiler se le ha venido de lleno encima. ¿Qué habría pasado con el conductor del cabezal? De él no sé nada porque a lo que yo llegué dicen que ya se ha ido, se ha dado a la fuga. Dicen. ¿Se habría quedado dormido? Sí, eso es lo que dicen por ahí los vigilantes, que se ha quedado dormido. ¿Qué más? Porque no hay ni huella de frenada, no hay freno, no hay nada. Se ha cogido y se ha ido de golpe arriba del tanquero. Es su papá. ¿En qué parte del vehículo se encontraba él? Me imagino sobre el capó, reparando. Iba a poner el cono, no sé, pues no puedo saber, pues yo no he estado acá. Pues. ¿Qué es lo que exigen ahora? ¿Qué piden?
No lo sé, hermano. Que se investigue, pedimos, ñaño. Listo, muchas gracias. A ver, ya, buenos días. Estamos en vivo para RTS, de este lado. ¿Qué piden puntualmente a las autoridades respecto al accidente? Como todo accidente, que se haga justicia nada más, cogerlo al causante de esto. ¿Que se dio a la fuga? Obvio, como todo accidente, todo el que comete accidente siempre se da a la fuga. Su familiar era el copiloto de este tanquero de agua potable. ¿Sí se habían arrimado hacia el carril de servicio para reparar el vehículo? Claro, ya lo habían arreglado, ya se iban. Cuando que sintieron fue el golpe seco nada más. No alcanzó a poner los conos, pero me dicen que tenía las luces de parqueo encendidas. Como todo vehículo, cuando un vehículo se daña, obvio que está parqueado, tiene sus luces completas de parqueo. Ya se iban, ya se iban ya. Ya se iban, ya cuando ya estaba el carro arreglado, ya se iban. Muchas gracias. Repetimos, se trata de Carlos Rezabala Zambrano, de 64 años. Oficial, muy buenos días, estamos en vivo en RTS. Brevemente, el procedimiento del ATM en este accidente de tránsito. Ya, el procedimiento es que ya le indiqué, como le indiqué anterior, los dos vehículos van a ser retenidos al centro de retención vehicular. ¿Qué pasó con el conductor del cabezal, que es el que choca al tanquero? No se encontraba en el lugar del siniestro, abandonó el lugar. ¿Existen rastros en la calzada de que haya frenado a raya o no? Aparentemente no se ve, pero la pericia lo harán en la olla que le ha indicado. No se descarta que le haya podido más el cansancio que la concentración al volante, ¿no? Es lo que dicen por allí, se quedó dormido. Bueno, no indican nada, pero puede ver una de esas hipótesis de que puede haberse quedado dormido o por el cansancio, no sabemos todavía. Dejar en claro, el vehículo pesado estaba en un lugar que es dable para arreglarlo, ¿no? Exactamente, él estaba sobre la berma, justamente donde está el tráiler estacionado. ¿Luces de parqueo? Estaba las luces de parqueo. ¿Conos o triángulos? No tenía puestos los conos. Él estaba todavía sobre el vehículo. Muchísimas gracias. Pase bien. Ya escuchamos la versión del oficial Granizo de la Autoridad de Tránsito Municipal. Hay que tomar muchas medidas de prevención. En esta ocasión, si bien tenía activadas las luces de parqueo, no contaba el vehículo en la parte trasera con los conos o el triángulo reflectivo. También no se descarta que el conductor del cabezal se quedó dormido mientras conducía. Es entonces la lamentable información acá en Vía Perimetral, kilómetro 7, altura del distribuidor de tránsito que conecta con Vía La Costa, sentido sur-norte. Queridos compañeros, ustedes con más de estudio. Fuerte abrazo y buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por tu reporte a esta hora de la mañana. Lamentable, sin duda. Bueno, esperemos que este hecho no se repita. ¿Con qué vamos, José Luis? Vamos nosotros a hacer una pausa breve, pero regresamos con más información aquí en la Noticia Primera Emisión. De la mañana con 49 minutos, 7:49. Amigos, gracias por seguir en sintonía de la Noticia Primera Emisión. Muy bien, vamos a seguir con más información. Atención, detienen a un sujeto que se hacía pasar como agente civil de tránsito, esto en el sur de Quito. El individuo suplantaba la identidad de un funcionario activo de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Insólito, pero ocurrió. Lo buscaban hace varios meses, sabían de la existencia por las calles de la ciudad de un falso agente civil de tránsito. Cerca del mediodía una llamada alertó a los uniformados del sector de Chimbacalle de la presencia del sospechoso. Cuando llegaron los policías, su nerviosismo lo delató, terminando con su ilegal trabajo diario. Al pedir los documentos de respaldo que puedan avalizar su identidad, obviamente se rehúsa y empieza a presentar signos de nerviosismo y a no querer justificar sus nombres completos. A vista de los conductores era un agente verdadero, tenía el uniforme completo, pantalón azul con líneas blancas, botas, chompa, chaleco, reflector, gorra y pito, además de su código de identificación 0353 en la espalda. Tiene los uniformes similares a los que usan los agentes civiles de tránsito. No son uniformes oficiales. Estaba suplantando la identidad y arrogándose funciones de un agente metropolitano de tránsito. Supuestamente se apostaba en sectores estratégicos de la ciudad donde el tráfico era intenso y estaba la cacería de conductores que cometan algún tipo de infracción para actuar y en el proceso, dependiendo de la falta, solicitar dinero a cambio de no sancionar.
vamos a proveer de todas las pruebas y de todos los indicios que contamos para que esta persona sea juzgada. Vamos a poner la acusación particular y... El aparente negocio redondo no le duró mucho tiempo, astutamente sabía algunos códigos. El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito no descarta que haya recibido ayuda o asesoramiento de alguien que esté adentro de la institución. Nosotros vamos a hacer las investigaciones que correspondan. No solo utilizó el uniforme y los sellos, el código que cargaba pertenece a un agente civil de tránsito en servicio activo. Es decir, en las calles habían dos, el uno verdadero y el otro chueco. En Quito informó Iván Casamen. Funcionarios sufren accidente en Cuenca. Ellos son funcionarios de la gobernación de la SUAY que se trasladaban a la ciudad de Loja y lamentablemente sufrieron este percance de tránsito en el kilómetro 21 de la vía Cuenca-Loja. Las 4 personas resultaron con golpes leves. Veamos a continuación en la nota. El vehículo donde viajaban 4 funcionarios de la gobernación de la SUAY sufrió un accidente de tránsito en la vía Cuenca-Loja en el kilómetro 21. Este lamentable hecho se produce por las condiciones climáticas del sector. Estaba cayendo granizo por el sector y fue difícil maniobrar el vehículo. Es por eso que se produce un volcamiento. Entre los pasajeros estuvo el doctor Giovanni Palacios, coordinador zonal 6 del Ministerio de Gobierno. Las 4 personas fueron trasladadas luego de ser atendidas en el sitio al Hospital Vicente Corral Moscoso. Con la finalidad de hacer todos los exámenes necesarios y pertinentes para descartar cualquier problema que se pueda generar. De última hora se informó que los 4 ocupantes solo tienen golpes leves, salvo el conductor que sufrió al parecer una pequeña fractura en una de sus manos. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y la policía destruyó los explosivos que fueron decomisados durante los allanamientos a la Universidad de Guayaquil. El material fue destruido en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate en la vía a la costa. No se trataba de un festejo de fin de año, era todo el material explosivo decomisado que iba a ser aparentemente utilizado en la Universidad de Guayaquil a manera de protesta. Todos los indicios que levantamos ese día en el operativo, sí, vamos a hacer un rastreo y verificación por el CAN. De lo cual ustedes pueden ver, ahí tiene la caja, ahí está conteniendo todas las sustancias explosivas que ese día levantamos como indicios, ¿no? Que encontramos. Luego de las requisas, investigaciones, indagaciones que se llevaron a cabo por parte de la policía, lo incautado fue trasladado hasta las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate en la vía La Costa. Aquí, destruido. Se llevó a cabo una diligencia de pruebas de campo y destrucción del material explosivo encontrado durante los registros y allanamientos realizados dentro del caso que se investigó los atentados perpetrados en contra de las instalaciones de la Universidad Estatal. El día de hoy se destruyeron 3,5 libras de dinamita. El rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Pazley, también daba los detalles de lo que se ha logrado y con las medidas de seguridad que han tomado. Esperan que ya no hayan alertas de este tipo en la entidad superior. Como representante legal de la Universidad de Guayaquil estoy aquí para presenciar, observar cómo se lleva adelante el proceso, más todo esto corresponde a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Informó Julio César Saona. Y decomisan varios litros de licor artesanal sin registro sanitario en el Cantón Catamayo, provincia de Loja. El producto fue llevado hasta los patios de la comisaría de la policía para su destrucción. La Policía Nacional, conjuntamente con la Comisaría de Policía y la Tenencia Política, realizaron un operativo en el Cantón Catamayo de la provincia de Loja, en donde se pudo decomisar 2.700 litros de licor artesanal. Que fueron una parte destruidos por el tema de los envases que estaban vetustos, no había cómo moverlos, pero otra parte sí se la trajo a los patios de la Policía Nacional para posterior, con las formalidades del caso, pues se estarán ya en las bodegas de las oficinas de la comisaría. Este licor no contaba con el registro sanitario, por lo que fue decomisado para posterior ser destruido. Sanción, digámoslo en este sentido, cuando es en un establecimiento, obviamente
obviamente corresponde la imposición de un sello de clausura, pero cuando son casas de habitación lo que se hace es el decomiso o el retiro de este producto. Cabe mencionar que existen sanciones para quienes estén distribuyendo licor sin los permisos correspondientes. En Loja informó Marcela Constante Brito. Escuchen con atención, se realizó el gran pregón cívico que marca el inicio de las fiestas de Guayaquil por sus 199 años de independencia. Los estudiantes salieron desde la Plaza Centenario y desfilaron por la avenida 9 de octubre hasta el hemiciclo de la Rotonda. Veamos a continuación la nota. Iniciaron las fiestas octubrinas. Este pregón cívico es parte de la celebración en honor a la gesta de independencia de la ciudad de Guayaquil, que tuvo lugar el 9 de octubre de 1820. Orgullosos, con amor por nuestra ciudad, que festejemos este gran legado de libertad que hemos sabido defender y que nos preparemos junto a nuestros hijos, junto a nuestros descendientes, para celebrar con todo el entusiasmo y el compromiso los 200 años de la independencia, para seguir marcando este camino de libertad y de progreso. La avenida 9 de octubre, una de las principales vías de la urbe, recibió a propios y extraños que disfrutaron del evento. Más de 1.100 estudiantes participaron en el recorrido que, como de costumbre, partió desde la Plaza Centenario hasta llegar al hemiciclo de la Rotonda. En esa avenida, las bandas de guerra y el dulce sonido de los instrumentos musicales retumbaron en los oídos de los espectadores. Vamos camino al Bicentenario y Guayaquil celebra lo grande, diciéndoles a todos lo que va a ser esa fiesta. Tenemos conciertos, verbenas, retretas, porque vamos a rescatar también todas esas tradiciones. Mientras siguen celebrando la libertad, rindiendo homenajes a la perla del Pacífico, informó Adriana Méndez. Bien amigos, y revisemos de inmediato las 5 noticias más importantes del día. No subirá el IVA, así lo señaló en cadena nacional el presidente Lenín Moreno, quien anunció además la liberalización del precio de la gasolina extra y el diésel. Asimismo dio a conocer que se eliminan el anticipo del impuesto a la renta y los impuestos a la importación de bienes de tecnología, entre otros. 170 uniformados de la Policía Nacional y 60 de la Policía Metropolitana de Guayaquil desalojaron mediante un operativo a las familias venezolanas que vivieron durante meses en el complejo deportivo Benjamín Rosales frente al terminal terrestre. Cámaras de seguridad registraron el instante en que 2 sujetos con una subametralladora y un revólver asaltaron un local de venta de comidas en el suroeste de Guayaquil. Según el perjudicado, es el segundo robo que ha sufrido, por lo cual, desde el jueves, el negocio no ha abierto al público. Y Alex Quiñones se convirtió en el primer atleta ecuatoriano que gana una medalla de bronce en los 200 metros del Mundial de Atletismo en Doha, capital de Qatar. Se trata de la 5ª medalla que Ecuador gana en un Mundial de Atletismo. Se realizó el gran pregón cívico que marca el inicio de las fiestas de Guayaquil por sus 199 años de independencia. Los estudiantes salieron desde la Plaza Centenario y desfilaron por la avenida 9 de octubre hasta el hemiciclo de la Rotonda. Muy bien, y con esto ponemos punto final a la noticia Primera Emisión, mi querida Luisa. Así es, José Luis y amables televidentes, pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues enseguida viene la noticia en la comunidad. Que tengan un día estupendo y muy bendecido, especialmente para ti, mi querido Sol. Muchísimas gracias, que tengas muy buenos días, bendiciones, y nos vamos de inmediato con la noticia de la comunidad. Ya está el tío Hugo y Rosalena Vázquez.